Buenas noches. Sí, es la cuarta parte de la serie que le llamamos Para esto fuisteis llamados. Yo le doy gracias a Dios, de verdad, por la oportunidad que nos da de aprender de Él, por la forma en que opera en nuestras vidas, porque realmente si nosotros pudiéramos ver de lo que Dios nos ha sacado, de lo que Dios nos ha rescatado, seríamos más agradecidos. Pero como no podemos ver, solamente vemos el presente y no podemos ver no el futuro, sino lo que hubiera sido nuestro futuro sin Él. No nos damos cuenta realmente de dónde Dios nos rescató. Y eso justamente es lo que nosotros debemos de recapacitar. ¿Dónde estaría yo si el Señor no hubiera venido a mi vida? Cada uno de nosotros. ¿Qué sería de nuestras vidas? No nos hace más que nadie. Nos hace personas que han alcanzado misericordia de parte de Dios y nos debe de hacer agradecidos. Agradecidos y pedirle al Señor que nos ayude a mostrar esa luz hacia los demás, esa sal hacia los demás. Porque para eso fuimos llamados. Para hacer luz y para hacer sal. Vamos a orar y vamos a hacer una recapitulación de los primeros 3 capítulos. Y vamos a iniciar con la enseñanza de hoy. Padre, en el nombre tuyo, en tu santo nombre, Jesús, y a ti, oh Dios Padre Santo, te damos las gracias por estar reunidos acá. Te damos gracias por la oportunidad de aprender, porque has venido a nuestras vidas, Señor, muy a pesar de nosotros, Señor. Y aún así, Señor, continúas tocando nuestros corazones, ministrándonos. Pedimos, Señor, que en esta noche ministres nuestros corazones, nos enseñes como solo tú sabes hacerlo. Bendice a nuestros hermanos que andan visitando a sus familias, a sus madres, Señor, y bendice también a esas familias con la luz que ellos puedan llevar allá a cada una de esas casas, Señor. Te suplicamos que los acompañes y los traigas de regreso con bien, Señor. Con salud. En tu santo nombre, Jesús, te damos gracias y nos disponemos en esta noche. Amén y amén. Gracias, don Carlos. Mis hermanos, hoy empezamos con esta enseñanza que se llama, terminamos con esta enseñanza que se llama Para esto fuisteis llamados. Nosotros fuimos llamados con un propósito. Y el propósito lo vamos a ir viendo, o ya lo estamos viendo, solo que hoy vamos a cerrar con la última enseñanza. Llamados para. ¿Qué nos enseñaba nuestro hermano Pedro, apóstol, en el primer capítulo? Que fuimos llamados para una obediencia santa, una vida santa en obediencia. Esto es importante rescatarlos por una razón. Porque nosotros siempre tenemos que analizar por qué estamos acá. Y cuando digo estamos acá, no estoy hablando de los que estamos sentados acá. Estamos hablando alrededor del mundo de toda la iglesia que se profesa creyente y seguidora de Jesucristo. Pedro dice que fuimos llamados para una vida santa en obediencia. Para que el amor fraternal no fingido, y esto es muy importante, no fingido significa que nos amemos de manera genuina. No que digamos sentir algo y no lo tengamos en nuestro corazón, sino que realmente seamos genuinos con la persona que tenemos al frente. Y eso sea el testimonio de nosotros. El testimonio de nosotros sea el amor que nos tenemos. Así es como lo describe Pablo cuando nuestro hermano Juan, cuando dice que si no nos amamos, no hemos pasado de las tinieblas a la luz. Por lo tanto, el amor que nos tengamos, el amor que practiquemos, es la evidencia de que Cristo está en nosotros. También fuimos llamados para hacer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Que es un sacrificio espiritual, es renunciar a nosotros, a nuestros deseos, para poner por delante los deseos de Dios, la voluntad de Dios. Y lo que Jesús nos dejó a nosotros descrito como su mayor deseo. ¿Y cuál fue su mayor deseo cuando leemos en Juan capítulo 17? Que seamos uno.
que seamos uno como el Padre y Él son uno, y que nosotros seamos uno para que el mundo crea. También dice que para que cuando murmuran de nosotros o hablan de nosotros como malhechores o nos califican como malos. ¿Por qué nos califican como malos? Bueno, porque no pensamos igual que el mundo, no tenemos la misma mente ni la misma forma de resolver, pero que cuando eso sucede, cuando nos acusan de retrógradas, de aburridos, de lo que quieran acusarnos, el día que el Señor venga, dice, estas personas van a glorificar a Dios en el día de la visitación. ¿Por qué van a glorificar a Dios en el día de la visitación? Porque el día que el Señor venga, creyentes o no creyentes, incluso hasta los demonios, dirán por su boca, y las rodillas se doblarán de todo ser viviente, y dirán que Jesucristo es el Señor. Nadie se va a escapar de eso. En el capítulo 2, para que nosotros podamos hacer un ejercicio correcto, un ejercicio de lo que somos y para lo que fuimos llamados, tenemos que someternos a todas las instituciones, sea rey, sea superior, sea gobernantes, en nuestro caso a nuestros líderes espirituales, en las casas a los padres. Alrededor de eso va todo lo que es la conducta del ser humano, alrededor de la obediencia a Dios en el Señor. Pero por favor recalque esto, en el Señor. Todo tiene que ser como conviene en el Señor, y ahora lo vamos a ver en el capítulo 3. Porque esta es la voluntad de Dios, dice, que nosotros estemos sujetos a las autoridades, que obedezcamos a Dios y que seamos luz para las demás personas. Pero con cuidado, o sea, como libres, pero no como quien tiene libertad como pretexto para hacer lo malo. Porque algunas personas podrían decir, bueno, es que ya yo soy libre y a mí nada me obliga a hacer absolutamente nada. Y déjeme decirlo, que tal vez el humano no le pueda obligar a usted a hacer nada, pero Dios es nuestro Señor y debemos de obedecerle en todo momento. De ahí es que viene Él hablando de nuestra conducta en familia, y debemos de obedecer lo que Dios nos indica en cuanto a nuestra conducta en familia. Las mujeres, sujetarse a los esposos amar a las mujeres como Cristo amó a la iglesia, los hijos obedecer a los padres, y someternos a toda institución humana, sea rey, superior o gobernador, para que vean en nosotros luz y no vean en nosotros anarquía, ¿verdad? De eso se trata. Porque esta es la voluntad de Dios, dijo. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, ahí hace la comparación, padeció por nosotros, dejándonos que un ejemplo, para que sigamos sus pisadas. ¿Y cuáles son las pisadas que nosotros debemos de seguir de Él? La obediencia al Padre. De ahí que los dos mandamientos principales son amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Una vez que amamos a Dios, nosotros vamos a bendecir a nuestro prójimo, y vamos a hacer lo correcto. Así nos lleva hasta el capítulo 3, donde empieza a hacer una explicación ya de la acción que tenemos que tener los unos a los otros alrededor de la obediencia, de ser luz, dándole a la mujer reglas de conducta. Empieza por la mujer. Y como decía en la predicación en su momento, que toqué este punto del capítulo 3, ¿por qué Dios pone a la mujer de primero a llamar su atención en cuanto a sujetarse al varón? Bueno, y eso es un asunto de Dios. Él fue el que decidió poner a la mujer de primero. Asumo que fue la mujer la que fue engañada, y por tanto le muestra a la mujer el camino para revertir ese engaño en familia. Pero también le dice cómo debe sujetarse. Le dice que debe sujetarse en el Señor, o como conviene en el Señor. De modo que tampoco significa que es una sujeción ciega, sino una sujeción guiada por el Espíritu Santo. Aquí le está hablando a familias creyentes, porque para el que no es creyente esto sería locura. Y de la misma manera le indica a los hombres que vivan sabiamente con sus mujeres. De ahí hace el llamado de atención de que seamos de un solo sentir, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino que fuimos llamados para heredar bendición. Hacemos lo correcto, recibimos bendición. Hacemos lo incorrecto, recibimos castigo y disciplina.
¿Y cómo empezamos nosotros a conducirnos correctamente? Empieza por la boca, empieza por la lengua. Por eso dice que nos refrenemos nuestra lengua buscando la paz y siguiéndola. Buscar la paz es cuando usted está tratando de buscar algo que está perdido, y si no hay paz en la iglesia, si no hay paz en la familia, y lo digo en ese orden, aunque el orden correcto es primero en la familia hay paz para que las familias hagan buenas iglesias y las iglesias hagan buenas sociedades. Buscar la paz quiere decir que si no la hay que buscarla, hay que encontrarla, y una vez que se encuentra hay que seguirla, o sea, ponerla en práctica. ¿Cómo se hace eso? Refrenando la lengua, que fue lo que nos enseñó Santiago en el capítulo 3, hablando de que nuestra forma de hablar es la que nos describe, y no es posible que alguien que alabe a Dios con esa misma lengua agreda y hable del prójimo. Yo me puse un propósito personal y se los comparto, lo compartí con la clase de ayer. Yo me puse un propósito, entendiendo lo que dice el Señor en danos el pan nuestro de cada día. Él no nos pide a nosotros, o no nos dice que oremos pidiendo el pan de 1 año, o de 10 años, o de 20 años. Nos dice del día a día. Y le decía yo a la clase ayer que eso me puso a analizar nuestra conducta. Si fuésemos personas que tuviéramos problemas de drogadicción, ¿cuál es la mejor forma de poder superar la drogadicción? O el dejar la drogadicción. Si yo digo voy a dejar de drogarme el resto de mi vida y estoy atado a ese mal, a esa esclavitud, a esas cadenas, yo veo a largo plazo el resto de mi vida y me va a costar. Pero si yo digo, no, hoy me levanto en la mañana, hoy no me voy a drogar. Hoy. No pienso en mañana, hoy, tal vez mañana no amanezca. Y cuando llego a la noche y me acuesto a dormir, voy a decir, lo logré, hoy. Y en la mañana me levanto y digo, hoy no me voy a drogar. Y así van pasando los días, y cuando me doy cuenta, el pan nuestro de cada día me va guiando por el resto de mi vida. Entonces yo dije, voy a proponerme algo. Hoy, empezando de hoy, no voy a hablar de ninguna otra persona que no esté presente, que se llama murmuración y es pecado. Hoy voy a controlar mi temperamento. Hoy voy a utilizar palabras de bendición hacia los demás y no palabras que les hagan sentir mal hoy. Y cuando llegue la noche y me acueste, voy a analizar el día y voy a decir, ¿qué dije hoy? ¿Cómo me conduje hoy? Y así esperaré al día siguiente y al día siguiente. Eso básicamente nos enseña a nosotros a buscar la paz y a seguirla, porque es una conducta del día a día. Debo de preocuparme en el día a día. Por eso el Señor nos habla de buscar el pan nuestro cada día. Y el pan nuestro es nuestro Señor, es su mente. Si yo le prometo a mi esposa, ejemplo, y le digo, no, mi amor, no te voy a hablar más de una manera agresiva, eso es. No te voy a hablar más, implica vida, y probablemente dentro de un mes me vuelva a equivocar, o dentro de unos meses. Pero ¿qué pasa si yo digo, no, hoy? Ni siquiera se lo digo a ella. Me lo digo a mí mismo y se lo digo al Espíritu Santo. Hoy voy a tratar a mi amor, a mi esposa, que es lo que venimos analizando, con amor. Hoy. Mañana me levanto y voy a volver a poner esa meta. ¿Por qué? Me conduzco aquí. ¿Por qué voy a hacer las cosas así? Pedro nos dice, porque los ojos del Señor están puestos sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Los apartados para Él. Si nosotros estamos aquí es porque Él nos apartó para Él. Y no nos pongamos a evaluar y a decir, bueno, es que quién es más santo y quién es menos santo. El solo hecho de que usted disponga su corazón a venir a escuchar la palabra de Dios, ya solo eso es que Cristo le ha arrastrado, que el Espíritu Santo le ha traído. Uno no lo hace esto por voluntad. Eso no nace de nosotros, eso nace del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo nos atrae y ya de ahí nos está apartando, nos está reservando para Él. Entonces dice que los ojos del Señor están puestos sobre estos que apartan y sus oídos están atentos a sus oraciones. ¿Qué ora usted? ¿Qué le pide a Dios? ¿Le pide tal vez por una casa? ¿Le pide tal vez por un carro? ¿Le pide tal vez por que le aumenten el salario? ¿Le pide tal vez porque le ayude a salir de deudas? No sé por lo que le pide. Pero quiero decirle que cuando Santiago, estoy hablando de Pedro y de las epístolas de Pedro, pero van muy ligadas a Santiago. Cuando Santiago habla de lo que debemos de pedir, dice que debemos de pedir como conviene. Y debemos de pedir sabiduría. Y que Dios nos las va a dar abundantemente. ¿En qué consiste la sabiduría? Consiste en entender la voluntad de Dios y hacerla, seguirla. Cuando yo entiendo que yo sigo la voluntad de Dios, la cumplo, debo de entender que eso lo hago no porque nace en mí, sino por el Espíritu que me anhela celosamente y me guía. Lo cual implica que yo tengo el poder, que no es mío, que es de Dios en mí, para poderle decir que no al pecado y a las malas acciones. Entonces Pedro termina diciendo en el capítulo 3, antes de entrar al que vamos a estudiar hoy, termina diciendo que esto se da debido a que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Y a Él, a Jesús, están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Y así cerramos las primeras 3 enseñanzas. Estar a la diestra de Dios significó, como lo dije anteriormente, que el que está a la diestra de Dios es el guerrero que tenía la espada en el muslo derecho, sentado al lado derecho del rey. Si alguien se le acercaba de manera impropia, amenazante, entonces ese hombre tenía la espada, la desenvainaba y salía inmediatamente en defensa del rey. Por eso se sentaba a la derecha, para defenderlo en el momento que el rey se veía amenazado. En nuestro escenario, nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo a la derecha del Padre, lo cual implica que la mente de Cristo defiende los intereses del Padre. O llamémoslo de esta manera, defiende la voluntad del Padre. Y Jesús lo dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y la iglesia se sienta a la derecha de Cristo. ¿Y por qué se sienta a la derecha de Cristo? Por una razón: para defender los intereses del Hijo, para defender la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, que se amen los unos a los otros para que el mundo crea. Así cierra el capítulo 3 y entra en el capítulo 4 y 5, que es el cual vamos a analizar hoy. Una vez que entra el capítulo 4, él nos da instrucciones de conducta para ser buenos administradores de la gracia. Ahí es lo que hace en el capítulo 4 y capítulo 5 de Primera de Pedro. Pero la pregunta es: ¿qué es gracia? Y cuando hablamos de qué es gracia, usualmente nuestra respuesta rápida es: un don inmerecido. Pues sí, es un don inmerecido, pero seríamos muy superficiales de solo decir eso. Un regalo, sí es un regalo también, pero seríamos muy superficiales en decir eso. La gracia, que ciertamente es un don de Dios, lo que hace es elevar a la criatura, usted y yo, los que están aquí y los que me oigan a través del canal, que crean en el Señor y hayan sido sellados por el Espíritu Santo, toma a la persona común y corriente, al ser humano débil, al ser humano que es polvo, incapaz de buscar a Dios, y lo eleva sobrenaturalmente, haciéndolo una persona racional, hija suya, y que piense como Él. Esa es la gracia. La gracia toma a la persona que es incapaz de poder buscar a Dios, y a través de la gracia, a través de ese don de Dios, que es la fe, que es el Espíritu Santo, lo eleva de la posición natural a una posición por encima de sus capacidades.
O sea, la gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin pedir nada a cambio. Ahora usted me puede decir, pero está diciendo que fuimos llamados para. Ese es un resultado de que la gracia opera en nosotros. Pero si nosotros tuviéramos que dar algo por la gracia, ya no sería gracia. Es lo que dice el apóstol. Serían obras, y por obras dice que no nos salvamos. Por lo tanto, debemos de saber que no es por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia, porque esa virtud que hace que Dios nos dé algo a nosotros, que es su salvación, nos lo da para que el hombre pueda alcanzar a Dios, ya que no lo puede hacer por sí mismo, lo hace a través de la gracia. La gracia es que Dios escogió bendecirnos en lugar de maldecirnos. Eso es gracia. ¿Qué merecemos nosotros realmente como seres humanos? Merecemos maldición y merecemos el infierno eterno. Pero la gracia lo que hace es darnos a nosotros lo que no merecemos. O sea, esa es la misericordia de Dios operada en la gracia, que es la gloria en descenso. O sea, Dios entre nosotros, Emmanuel. En lugar de maldecirnos, lo que hace es darnos de su bondad, y en lugar de vernos como indignos, nos hace ver dignos. No porque seamos dignos, sino porque el que es digno está en nosotros, nos reviste, y una vez que Él ve al que es digno, que es nuestro Señor Jesucristo, nos da a nosotros pasaporte a la presencia de Dios. En Efesios capítulo 2, en el verso 8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, que es lo que acabo de decir. Por lo tanto, la única manera que usted y yo podamos entrar en una relación con Dios es a causa de su gracia en nosotros. No hay otra forma. No es posible. Pedro, cuando empieza el capítulo 4, entendiendo todo lo que acabo de decir, dice que esto nos lleva a pensar de la manera que Cristo padeció por nosotros. Y nosotros tenemos que tener el mismo pensamiento que Él. Y el poder de Él actúa en nosotros para que podamos pensar como Él. ¿Qué es pensar como Cristo? O sea, ¿cuál es el pensamiento que debe de operar en mí para entender que la gracia ya operó en mí y me dirige, me guía, me pone en el sendero con un norte establecido, y es la estatura del varón perfecto? Por eso Hebreos dice: puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Filipenses 2:1, escrito de Pablo a la iglesia de Filipo, le dice así: por tanto, si hay alguna consolación. Me llama la atención cuando él dice si hay, dice Pablo. O sea, es para que nos cuestionemos. ¿Han recibido ustedes consolación? ¿Han recibido en algún momento consolación de Dios? Analícese usted. ¿Ha estado en algún momento en que usted requiera de consolación en medio del dolor y el sufrimiento, y Dios le ha consolado? Entonces Pablo dice: si hay alguna consolación en Cristo, si han experimentado esa consolación, si algún consuelo de amor, si han tenido esa experiencia, si alguna comunión, dice, con el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. O sea, Pablo lo que hace es traernos a la experiencia que hayamos tenido en algún punto de nuestra vida con Dios. Yo, cuando leo esto, imaginaba la fe como tal. Porque la fe, la palabra fe en realidad es estancia, o sea, asiento, la base de algo. Y sobre eso se construye. De ahí que el Señor nos habla a nosotros cuando nos menciona aquellas casas construidas sobre la roca y sobre la arena. La roca es la fe y la arena es nuestra humanidad tratando de resolver. Cuando yo pienso en la roca y lo que se construye arriba,
el Señor nos hace ver en la parábola que ambas casas fueron destruidas. O, mejor dicho, ambas casas recibieron los embates de la destrucción. Pero una se cayó, la que estaba sobre la arena, y la otra permaneció. Yo no me imagino esa casa que permaneció sin ninguna fractura. Imagino que algunas latas de zinc se le fueron. Bueno, él no está hablando de latas de zinc, no existía zinc en ese entonces, pero trayéndolo a nuestro tiempo, no imagino que las paredes se hayan humedecido, que no se hayan humedecido. No me imagino que esa casa no haya traqueado. No me imagino tampoco que en algún momento las ventanas se hayan reventado y que algunos muebles se hayan perdido, porque era una tormenta. Pero la casa que estaba sobre la arena fue destruida y la casa que estaba sobre la roca permaneció. Porque la roca es el fundamento. La roca es lo que sostiene esa casa. Mi hermano y mi hermana, si usted, Jesús lo trajo a sus pies cuando era niño, cuando era joven o cuando era adulto, esa es la roca que usted tiene bajo sus pies, Él. Y nos podemos equivocar en el día a día, cometer pecados, errores, pero al fin de cuentas ahí está el cimiento. Eso nadie lo puede quitar. Y cuando ese cimiento está ahí y empezamos a construir de nuestras vidas sobre nuestros afanes, sobre lo que perseguimos, empezamos a construir sobre hojarasca, probablemente de vez en cuando ponemos un poquito de hierro, un poquito de oro, pero empezamos a hacer una casa que tal vez no tiene todas las condiciones para que sea la mejor casa, pero mientras esté sobre la roca, se va a sostener. Cuando yo imagino a una persona, una iglesia, una familia, que ha sido zarandeada totalmente por el embate de la tormenta, llámese problemas económicos, llámese problemas familiares, llámese enfermedades, no importa lo que le ha golpeado, y nuestro ánimo se cae. Eso se llama desanimarse. Ánimo es el alma se cae y cae de rodillas en el suelo, y entonces empezamos a escarbar en nuestras experiencias, a tratar de llegar al fundamento que nos sostenga. Empezamos a escarbar y escarbar en lo que hemos construido, y nos damos cuenta que lo que hemos construido no nos sostiene, construimos mal. Pero cuando yo me logro profundizar y me encuentro sobre la roca, y donde escarbo, pongo mis manos de rodillas y me pongo postrado sobre la roca, yo me puedo levantar de nuevo. Yo puedo mirar hacia arriba y puedo decir: Señor, gracias porque llegué a la roca, porque llegué al fundamento, porque esto no me lo puede quitar nada ni nadie, porque es el sello del Espíritu Santo. Y cuando veo hacia arriba, logro ver ese túnel por el cual bajé y empiezo a construir de nuevo sobre la roca. Pero si la roca no está ahí, si el fundamento no está ahí, sigo escarbando y escarbando y nunca voy a llegar a levantarme, porque nunca voy a encontrar un buen cimiento. A eso es a lo que se refiere el que si hay alguna consolación, si he logrado experimentar a Dios en algún momento de mi vida, si algún consuelo de amor he tenido de Dios en algún momento de mi vida, si alguna comunión del Espíritu Santo en algún momento de mi vida, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice Él, completen mi gozo, verso 2, sintiendo lo mismo. Estoy en Filipenses 2. Lo mismo teniendo, o sea, cuando habla de teniendo, la palabra es ejo, contenedor, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Y qué es lo que deberíamos de sentir todos como uno mismo? Sentir gratitud por el fundamento que se nos puso. ¿Hemos sido zarandeados? Sí, claro que hemos sido zarandeados. La iglesia a nivel mundial ha sido zarandeada. Nos limitan. No nos podemos desplazar de manera igual. Las familias están siendo atacadas en diferentes flancos.
Pero si estamos sobre la roca, por mucho que nosotros nos veamos de 4 patas, como diríamos, nosotros vamos a erguirnos. Y el Señor dice que cuando estemos en esa situación, dice: erguíos, erguíos. O sea, levante la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Pero hablando de lo que fuimos llamados y analizándolo no solo desde de lo que es la presentación de Pedro, sino también de Pablo en Filipenses, para volver al capítulo 4 de Pedro, lo que hagamos tenemos que saber por qué lo hacemos, porque fuimos llamados para algo, pero no es hacer por hacer. Tiene que tener un norte, tiene que tener un propósito, y el propósito y el norte que tenemos no somos nosotros mismos. Es como conviene en el Señor. Por eso el Señor dice en el verso 3 de Filipenses capítulo 2, dice: no hagáis nada por contienda o por vanagloria. O sea, no lo hagan por querer tener la razón, no lo hagan por sentirse bien, sino con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Porque cuando usted considera a una persona superior a sí mismo, no la ataca. Pero cuando la considera inferior, sí la ataca, porque cree que tiene poder sobre esa persona. Pero cuando yo digo: no, yo no tengo ningún poder sobre la persona y la veo como superior a mí mismo, voy a recordar cuando el Señor les dijo a ellos, después de que les lavó los pies, estoy hablando de Dios, lavándole los pies a los discípulos, a seres humanos imperfectos: ¿vieron lo que yo hice? Sí, le dice. Ok, ustedes me llaman Señor y Maestro. Está bien, porque lo soy. Pero ejemplo les he dado para que hagan como yo he hecho. Los trató como superiores a Él. Por favor, mis hermanos y mis hermanas, tengamos mucho cuidado en no analizar esto. Es Dios lavándole los pies a los hombres. Dios. Por eso es que Él dice que no hagamos las cosas por vanagloria, sino en humildad. Y también dice el verso 5: haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, o sea, no lo tomó para sí mismo, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aferrarse, aquí la palabra refiere a grilletes. Se está refiriendo a los grilletes que se le ponen a un esclavo. O sea, no quiso aferrarse, anclarse, amarrarse, encadenarse a lo que él era o es, porque no dejó de serlo solo por un tiempo. Mientras caminó en la tierra, se vació de eso para ser como usted y como yo, para enseñarnos a nosotros que sí se puede hacer. Caminando en un cuerpo también que tenía frío, hambre, sed. Y nos dice que Él no estimó el estar o ser igual a Dios, sino que se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo. No vea a la ligera eso, estamos hablando de Dios, tomando forma de siervo. ¿Por qué hizo eso? Para hacerse semejante a los hombres, es lo que dice el texto. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte en cruz. Si yo me comparo con los padecimientos de Cristo, si yo me comparo con Dios que se despojó de ser como Dios para venir a enseñarnos a nosotros cómo debemos ser, entonces eso, volviendo al capítulo 4 de lo que estamos analizando de la epístola primera de Pedro, es para que usted y yo tengamos el mismo pensamiento. Leo en el capítulo 4 verso 2 de primera de Pedro. ¿Para qué hago yo eso? ¿Para qué me analizo y me comparo con Dios? ¿Para qué me comparo con Cristo? ¿Porque puedo ser igual a Él? No, eso no es posible. Aunque Él nos dice que tengamos la mente de Cristo y que sigamos la mente de Cristo, no es posible ser como Cristo. Él es Dios, pero nos dice que lo sigamos, que lo busquemos la paz, y cuando la hayamos encontrado, sígala. ¿Para qué? Para no vivir, capítulo 4, verso 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, el tiempo que nos queda como en nuestro cuerpo, en esta humanidad, conforme a las concupiscencias, o sea, deseos desordenados de querer algo.
conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que él está diciendo? ¿Cuánto tiempo nos queda de vida aquí? Yo tengo 56 años. Yo podría decir que me quedan un promedio de 40 años más. Podría decir eso, pero ¿qué pasa si yo, o en la mente de Dios, no tengo esos 40 años? Tengo nada más 24 horas. ¿Qué pasa si podemos ver a los niños y decirles que quedan 70 años, pero no es así? Aquí no se trata de cuántos años tengamos, se trata de lo que Dios va a permitir en nosotros para crecer. Entonces, si yo tengo un norte y tengo un pasado, yo no me enfoco en el pasado, sino que me enfoco en el norte, en lo que me queda. Porque si yo me enfoco en el pasado, voy a vivir amargado el resto de mi vida. Pero si yo me enfoco en el norte que tengo, que es Cristo, voy a vivir en paz y con gozo el tiempo que me resta. Por eso es que yo debo de entender que debo de ver a Cristo, compararme con Él, ver el norte que Él me puso. ¿Para qué? Para poder vivir el resto de mi vida tranquilo y en paz. Por eso el verso 3 todavía nos da a nosotros un mensaje más fuerte y llama la atención. En el verso 3 del capítulo 4 de Primera de Pedro dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. O sea, ya está bueno. Ya está bueno. Ya está bueno lo que se ha hecho hasta hoy. Ya está bueno los errores que hayamos cometido. Ya está bueno las personas con las que nos hemos rozado. Ya está bueno las conversaciones que hemos tenido. Los lugares que hemos visitado, porque me habla con la conducta de los gentiles. Cuando habla de la conducta de los gentiles, está refiriéndose a los que no son justos o apartados. Ahora, no es que usted le deje de hablar a sus compañeros, es que no siga esa conducta más. Deje eso atrás y vea hacia adelante. Pero va a pasar algo, dice, cuando hagamos eso. Cuando dejemos esto atrás y veamos hacia adelante, dice el verso 4 que le va a parecer a esas personas cosa extraña lo que hacemos nosotros, que ya no caminamos en el desenfreno de ellos, o en la disolución, que es una referencia al libertinaje. Y cuando ya nos ven que nosotros no caminamos con ellos, sino que tenemos un norte y dejamos ese pasado atrás, porque nos dimos cuenta que llegamos a la roca, y que la roca, que es Cristo, ya de ahí no se puede bajar, sino que vamos a empezar a sembrar, vamos a empezar a construir sobre ese fundamento. Ahí se abre nuestro entendimiento y a esas personas les va a parecer raro. ¿Qué es raro? ¿Y este qué le pasó? ¿Qué mosca lo picó? Pero el Señor nos dice a nosotros que no nos importe que les parezca raro. Porque la razón de que les parece raro a ellos y a nosotros nos ponen un norte es solo una: porque el fin de las cosas está cerca, es lo que dice el verso 7. El fin de todas las cosas se acerca, entonces seamos sobrios. Una persona sobria es lo contrario a ebrio. Una persona ebria no tiene control de sus emociones, de su voluntad, golpea contra todo lado. Una persona que está ebria es una persona que es avergonzada en cualquier momento. Una persona que es humillada en cualquier momento. Pero si esa persona ha sido sentada sobre la roca, no debería permitirse ser tratado y humillado de esa manera. Pero ¿quién está humillando a esa persona? ¿Quién es el que humilla a ese individuo que no pone su mirada en el norte sino en el sur? O a esa mujer que no pone su mirada en el norte sino en el sur o en el pasado. ¿Quién maltrata a esa persona? ¿Dios? No. ¿Satanás? No. Es la misma persona la que se pone en esa posición, porque Pedro nos viene enseñando a nosotros que nosotros tenemos el poder de Cristo en nosotros para poder ver hacia el norte y dejar el pasado. Por esta razón es justamente que nos ven como extraños, nos ven como raros, y no solo eso, nos acusan, nos atacan,
Porque es lo que dice el texto, nos atacarán por eso. Exagerados, retrógradas, religiosos, aburridos, perezosos, lo que quiera decir. Pero eso, en lugar de hacernos sentir mal, deberíamos de recordar lo que Jesús dijo. Eso nos hace bienaventurados delante de Dios. El ataque, las mentiras, si es por Cristo, por supuesto. No mentiras que digamos que es mentira, algo que hicimos mal y es verdad, no. Las mentiras que nos digan a nosotros por la causa de Cristo, eso nos hace bienaventurados. Por lo tanto, debemos ser como sobrios y velar en oración. ¿Por qué oramos? ¿Podemos cambiar algo con la oración nosotros? O sea, porque yo oro, ¿van a cambiar algo? Mi oración y mi fe no está por encima de la voluntad de Dios. Dios va a cambiar lo que vaya a cambiar porque a Él le place. Mi oración y mi fe no es para cambiar nada, es para que yo pueda entender en mi espíritu que puedo comunicarme con el Padre y decirle: Padre, aquí estoy, perdón. Padre, lo he hecho mal. He caminado muy mal. He caminado al lado contrario. No he sido consecuente entre lo que te decía y lo que soy. Es lo que Pedro nos está enseñando. Y cuando nosotros, como seres con propósito, porque para esto fuimos llamados, para hacer luz, para hacer sal, para acercarnos a los hermanos caídos, para darle la mano y levantarlos, para decirle: aquí estoy yo, pero no te apoyes en mí, apóyate en Cristo. Solamente estoy aquí para que poder mostrar que sí se puede, porque yo también pude. Y si yo puedo, usted puede, porque los dos tenemos, y en ambos goza el poder del Espíritu Santo. Por eso que ante todo esto nos dice: tened entre vosotros ferviente amor. ¿Sabe qué es ferviente amor? Es fuego adentro. Un fuego que arde, un fuego que está consumiéndolo a uno, pero no de dolor, no de aflicción, sino de amor. Amor por los caídos. Y el día que yo caiga, le ruego a Dios que haya gente que tenga amor por mí y me levante. Pastor, pero usted está diciendo que usted va a caer. Pero usted es el pastor. Vea, mi hermano, ahí si hay algo que tenemos claro, son las palabras de Pablo. El que cree estar firme, mire que no caiga, cuídese. Lo cual significa que existe la posibilidad de caerse. Entonces tenemos que cuidarnos. ¿Cómo? En el día a día. Hoy voy a esforzarme por hacer lo correcto. Hoy voy a esforzarme por no hablar, por no murmurar, por no criticar. Hoy me voy a esforzar. Hoy me voy a esforzar por bendecir. Hoy me voy a esforzar por pensar como Jesús. Hoy. Y quien haga eso hacia las demás personas, quien se comporte como Cristo hacia las demás personas, dice que ese amor, verso 8, que ese amor ferviente cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es cubrir multitud de pecados? Es la advertencia que Pedro nos hizo en el capítulo pasado, que con nuestra luz, con nuestra sal, con nuestro amor, cubriríamos multitud de pecados. Voy a darle un ejemplo de lo que es cubrir multitud de pecados. Según la conexión que tenemos con Santiago, en el capítulo 3, que es lo que he usado como paralelo en esta enseñanza. Dice la palabra en Santiago capítulo 3, verso 6. Un fuego, hablando de la lengua, un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Está hablando de la lengua, porque todos ofendemos muchas veces. Ok, mi hermano, ¿qué es cubrir multitud de pecados bajo la óptica de Santiago? ¿Qué es cubrir multitud de pecados bajo la óptica de ser luz y sal y pasar por alto la ofensa? Según Jesús nos enseñó a nosotros en el Sermón del Monte. ¿Qué es cubrir multitud de pecados? Muy sencillo. Cuando nosotros llegamos a pedir perdón a una persona, vamos sin argumentos. Porque si yo voy con argumentos, eso no es pedir perdón, ahí no hay arrepentimiento. Si yo voy a pedir perdón y excuso lo que hice, ay, es porque usted hizo esto, porque usted
me empujó a esto porque usted y usted. Yo no estoy pidiendo perdón, solamente estoy explicando por qué estoy enojado. O porque estoy enojada, si es una mujer. Entonces, cuando entran argumentos, el otro va a sacar argumentos. Y eso va a empezar que ambos empiecen a pecar el uno al otro a través de la lengua. ¿Por qué? Porque cuando la persona se acerca y dice perdón, y hay un genuino arrepentimiento, el que pide perdón debe delimitarse al arrepentimiento y a pedir perdón. Y el que perdona debe limitarse a dejar de estar escarbando más y perdonar. Pensemos en Jesús. Nuestro Señor Jesús, cuando se le acercaban las personas y le decían, ten misericordia de mí. Era lo que le decían las personas, era lo que decía el ciego. Era lo que le decían las mujeres que lo venían siguiendo para que le sanara a las hijas, la que venía a la Sirofenicia. Ten misericordia de mí. Fue lo que la gente se le acercaba era pedirle. Y usted no escuchaba a Jesús haciendo un montón de argumentos. Sí, ¿vio? Ahí está bien que le haya pasado eso. Bien lo merecido lo tiene. Usted no lo ve a él haciendo eso. O diciéndole, yo se lo dije, yo se lo advertí, pero como no hizo caso, vea dónde está. Jesús no hace eso. Jesús, cuando aquella mujer está delante de él y un montón de hombres la quieren apedrear, él le hace esta pregunta. Después de que les dice a ellos, les confronta y le dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Él no les está diciendo que no la ataquen. Él está diciendo que si son limpios de pecado la ataquen, porque eso es lo que decía la ley. Pero uno a uno, dice el texto, fueron soltando las piedras y se fueron. Y Jesús, santo, perfecto, Dios, con una piedra en su mano, no se la tiró. Ni siquiera le dijo, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta, mujer? Si usted le hubiera hecho caso a la Torá, no le hubiera pasado eso. Eso le pasa por estar desobedeciendo las leyes de Moisés. Eso no se lo dijo Jesús. Jesús solamente le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Imagino a esta mujer alzando la voz, los ojos, observando y dice, no están. Yo tampoco te condeno, le dice. Ella había escarbado, no voluntariamente, sino había sido llevada a una posición en la cual se encontró con la roca. Y al encontrarse con la roca, que es Jesús, le dijo, ahora construya sobre mí. Váyase y no vuelva a pecar. Empiece a construir de nuevo. Ese es nuestro Señor. Y es lo que quiere que usted y yo hagamos. Eso es cubrir multitud de pecados, dejar de estar buscando argumentos humanos que lesionan a la persona que se está levantando tratando de retomar el camino. Ya. No se ve para atrás. ¿Hacia dónde se ve? Hacia adelante. Por eso Pedro exhorta en el capítulo 4, verso 9, acerca de la hospitalidad. Pero no tomen la hospitalidad solamente como un asunto de meter a una persona a su casa. Tómelo como un asunto de traer a la persona a su corazón. Hospedados los unos a otros sin murmuraciones. De nuevo, la lengua. La lengua es tan peligrosa que se le dedica el capítulo 3 total a la lengua en el libro de Santiago, o la carta de Santiago. Sin murmuraciones. Esto es murmurio. Murmurio, si ustedes han ido a la playa, cuando el mar sube la marea y baja la marea. Pero en un momento determinado, entre el subir y el bajar, el mar queda como en un ciclo que ni sube ni baja. O sea, las olas se ponen durante un momentito o durante un tiempo que oscilan entre unos 10 minutos tal vez, como si fuera queditico el mar, totalmente quieto.
Y cuando está totalmente quieto, lo que llega de la ola es como el rezago de la ola, como un poquitito, y se hace una espumita encima, y cuando usted la oye, usted le presta atención y las burbujitas de la sal empiezan a sonar. Pup, 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 pup. Eso es murmurio, ese sonido. Pedro está comparando nuestra forma de hablar con ese murmurio, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. O sea, no importa cuán bajo suene, cuán casi imperceptible al oído sea, no haga eso. No haga eso. Y nos manda en el verso 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ve qué importante que es controlar nuestra forma de hablar. Si alguno ministra, enseña, ministre conforme al poder que Dios le da. El poder está hablando de autoridad. No se pase de esa autoridad. No trate de aplastar a las personas por la autoridad que Dios le da. Haga como Jesús, que siendo Dios, se puso al nivel del hombre para enseñarle al hombre la posibilidad que tenía, por medio del Espíritu Santo, de deshacerse de ese pecado que le asedia. Entonces, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien le pertenecen, escuche, la gloria y el imperio. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. ¿Cuánto tiempo es eso? Por siempre. Para siempre. Y cierra Pedro y dice, amén. Así sea. Pero no termina el capítulo ahí, sino que ese amén es como una frontera entre lo que estaba diciendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, hasta el verso 11, y lo que nos va a decir ahora. Es como una frontera. O sea, así sea todo lo que les expliqué. Ahora les voy a decir algo más. Esto va a producir que ustedes decidan seguir a Cristo, va a producir que algo pase en sus vidas. Y eso que les va a pasar en sus vidas, ustedes tienen que tenerlo presente. Amaos, verso 12. No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, no se extrañen si una vez que usted se arrepiente, si una vez que usted pide perdón, Dios lo pone a prueba, para ver si eso es genuino. Si usted no es que no se va a equivocar, sino cómo va a reaccionar, como antes o ahora que está viendo hacia el norte. Antes tal vez pateábamos la refri y la hundíamos, tal vez agarrábamos el teléfono celular y lo reventábamos contra la pared cuando nos enojábamos. Antes tal vez agarrábamos el carro y salíamos disparados. Antes le huíamos a confrontar el problema. Entonces no se extrañe si una vez que usted dice me arrepiento, Dios le permite pasar por la misma prueba, a ver si esta vez ya no va a patear la refri, no va a salir huyendo, no va a reventar el teléfono, sino que va a decir perdón porque lo que estoy haciendo no honra a Dios y lo que estoy haciendo no es correcto delante de ti. Y digo delante de ti porque ese es el principio bíblico: amar a Dios y al prójimo. Su esposa, su esposo, su mamá, su papá, su hijo. El prójimo. ¿Cómo va a reaccionar ante ese prójimo una vez que el Señor viene y opera en nuestros corazones y nos enseña a comportarnos como Él? ¿Cómo va a operar eso en nosotros? Como que si algo extraño nos está pasando. Y pero Señor, pedí perdón y otra vez se me presentó esta situación. Sí, tal vez se enoje, pero ya no diga malas palabras, ya no ofenda, ya no maltrate. Y dentro de unas semanas o 2 semanas le vuelve a pasar lo mismo, pero ya tal vez ya ni siquiera se enoje. Y ahí va creciendo poquito a poco, construyendo sobre la roca que es Jesucristo. Por eso el verso 13 dice: si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pregunta: ¿cómo yo revelo la gloria de Dios con gran alegría cuando paso por las pruebas
de las cuales debo de tener presente que no es algo extraño para mi vida, sino que Dios las permite. Voy a imaginarme, solo imaginarme que don Carlos y yo tenemos una discusión, ¿ok? Y hace un tiempo discutimos porque la mascarilla de don Carlos es negra y la mía tiene dibujos de perritos. Entonces la de él no me gusta. A mí me gustaría que la de él tuviera dibujos de perritos como la mía. Nos agarramos. Entonces yo me enojo y agarro mi mascarilla y la reviento contra la pared. Si quiere bien y si no también, y si no, no me vuelvo a hablar. Y empiezo esa explosión de ira con don Carlos. Pero pasa el tiempo, don Carlos me perdona, yo le pido perdón, y pasa el tiempo, y allá a los 3 meses nos volvemos a encontrar, y yo con la mascarilla de perritos y él con la mascarilla negra que él tiene ahí. Entonces vuelve otra vez y le digo, es que mi mascarilla es la más bonita, mire, tiene perritos y este perrito es Snoopy, y tiene un montón de Snoopy, es lindísimo, y la suya no, negra, y no tiene nada, ni un dibujo. Y nos volvemos a enojar. Pero en ese momento ya no agarro la mascarilla y la reviento contra la pared, sino que me la dejo puesta y le digo, bueno, don Carlos, la verdad es que a usted le gusta así su mascarilla color negro y a mí me gusta de perritos, que sea Dios el que diga cuál es la que está más bonita. Solo estoy haciendo una figura del escenario. Cuando yo hago eso, yo me examino y digo, wow, ya no soy aquella persona iracunda. Ya no soy el mismo hombre. Entonces, la gloria de Dios opera en mí. Porque glorifico a Cristo y le digo, gracias Señor. Porque no soy lo que tengo que ser, pero no soy lo que era. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, estoy en el verso 15, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si don Carlos me dice, este ridículo ahora sí se vuelve un mandelo, ahora ya no me impresiona, ya no me asusta, se volvió baboso. El Señor dice que no me avergüence porque me digan débil, porque me digan que ahora resulta que ya no me peleo, no me defiendo y le dejo la causa a Él. No me avergüence, porque si no, más bien eso glorifica a Dios, el hecho de que me ataquen, porque ya no soy la misma persona. Porque el tiempo de que el juicio comience debe ser por la casa de Dios. O sea, el cambio que nosotros queremos en el mundo, el cambio que queremos en el trabajo, el cambio que nosotros queremos hacia las personas de afuera, incluyendo nuestra esposa y nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, tiene que comenzar en mí. Yo no puedo pretender que don Carlos cambie, yo tengo que empezar a cambiar yo. Por eso el texto dice que si el justo con dificultad se salva, dice, si el justo con dificultad se salva, si a usted y a mí nos cuesta tanto esta lucha en el día a día, ¿cómo será el impío, al pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y que hagan el bien. Y así termina el capítulo 4. Y cierro el capítulo 5 solamente con un verso. Y lo voy a leer y lo voy a explicar. Estamos hablando de Pedro. Este hombre negó a Jesucristo. Se creyó más que los demás. Cuando el Señor le dijo que todos se iban a escandalizar. Escandalizar es que iban a huir, se iban a escapar. Pedro le dijo, tal vez ellos sí, pero yo no. Yo jamás me escandalizaré de ti. O sea, jamás voy a huir. Es más, voy a morir por ti. O moriría contigo. Y Pedro, al igual que todos, se escandalizó y huyó también. Un arrebato de ira le cortó la oreja a Malco. Jesús se la restituyó y se va. Huye.
Y cuando llega a donde el Señor está siendo juzgado, en la casa de los sacerdotes, Él lo niega 3 veces. No sé quién es ese hombre. Juro que no lo sé. Y ante la insistencia de que lo conocía y que hablaba como él, empieza a maldecir. No conozco a ese hombre. Jesús lo vuelve a ver donde él está. Imagino que estaba a un lado o hacia atrás, pero Jesús busca la vista de Pedro y lo ve ojo a ojo. Y donde la mirada compasiva de nuestro Señor penetra los ojos de Pedro, Pedro llora amargamente y se va. Esa fue la última vez que vio a Jesús con vida. Después lo crucifican, lo asesinan, resucita a nuestro Señor, se le presenta a María Magdalena y le dice a María: ve y dile a mis hermanos que voy para Galilea, como les dije. Y a Pedro, porque Pedro tenía eso en el corazón, esa amargura de lo que había hecho, del fallo que había tenido, del dolor que había causado a nuestro Señor. Y nuestro Señor tenía presente a Pedro, siempre lo tenía presente. Pedro estaba sentado sobre la roca, y aunque él no podía ver abajo la roca, él no podía ver abajo ese fundamento, Pedro tenía un llamado, y para eso fue llamado, para representar la mente de Cristo en sus hermanos, porque él le dijo: Pedro, cuando Satanás los zarandee, voy a orar por ti, para que tu fe no caiga. Y una vez que hayas vuelto, vayas y reconfirmes a tus hermanos. Hablándole de los apóstoles. A ese Pedro es al que él se le acerca y le dice en 3 oportunidades: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Apacienta mis ovejas. El amor, Pedro, que me tienes a mí, debes demostrármelo enseñando y amando a mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Lo dijo en la 3ª vez: tú sabes que te amo. Pedro había experimentado eso de que Dios le había dicho que la forma de amar a Dios, la forma de demostrar el amor a Dios, es cuidando de su rebaño, cuidando de su grey, cuidando de sus ovejas. No hay otra forma, mis hermanos. Cuida a sus hijos, cuida a su esposa. Esposa, cuida a su esposo. Hijos, cuiden a sus padres. Cuiden a sus hermanos. La grey del Señor usted la encuentra en todas partes, en su entorno. Ese es su prójimo. Y amar a Dios sobre todas las cosas implica amar al prójimo. Bendecirlo hasta los difíciles de soportar, dice el Señor. Por eso es que Él viene y termina diciendo en el verso 1 del capítulo 5: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. ¿Qué es un anciano? Un hombre maduro en la fe, un hombre experimentado, un hombre que ya ha pasado por momentos difíciles, un hombre que ha experimentado la compasión, que ha experimentado la misericordia, el amor de Dios. Y si hay alguna consolación en estas personas, si hay alguna compasión que hayan recibido, si la han experimentado, muéstrela. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, o sea, lo que Dios padeció por usted y por mí, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué es lo que le ruega? Escuche por favor cómo cierra Pedro sus epístolas: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidándola, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, verso 5, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad,
porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, capacita a los que piden que les dé sabiduría. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio, dice, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar, al cual resistid firmes, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en el mundo. Mas el Dios de toda gloria, y aquí cierro con el título, para esto fuisteis llamados, mas el Dios de toda gloria, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sobre qué? Sobre la roca. Y una vez que nosotros logramos levantarnos, y una vez que nosotros logramos ir hacia el norte correcto, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que el Señor nos enseña, eso es lo que el Señor nos enseñó, es lo que el Señor nos indicó que debemos y cómo debemos de hacerlo. Pregunta, mi hermano y mi hermana. No levante la mano, no me diga nada, solamente a usted mismo en su corazón. Pregúntese y devuélvanse. Cuando el Señor vino y les tocó el corazón, el gozo que había en ese corazón, el fuego que había en ese corazón, el deseo de aprender todo de Dios. Queríamos estar en todo, en todos los discipulados, en absolutamente todo. Solo devuélvase a ese momento. Pídale a Dios que lo regrese a ese momento, porque Él puede devolver el fuego que se ha apagado. Me decía el pastor Orlando, donde yo discipulo allá en Atenas, me decía: pastor, dice, tengo tantos años de ser pastor, dice, y el fuego que experimenté al principio, hoy lo estoy experimentando de nuevo, y no quiero perderlo. Una vez lo perdí y hoy no quiero descuidarlo. Eso es lo que Pedro nos enseña a nosotros. Para eso fuimos llamados, para mantener el fuego que arde en nosotros a través del Espíritu Santo, y ese ferviente amor extienda la mano a los que se han caído. Vamos a darle gracias a Dios, pero antes vamos a escuchar un canto. Antes de que yo haga la oración, vamos a escuchar un canto de parte de nuestra hermana Cheney, donde le digo, mi hermano y mi hermana, donde lo que tenemos que tener presente es que Dios nos hizo libres, y el poder que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos nos trae a nosotros a salvación.